Esta carretera en Andalucía te va a volar la cabeza. Se llama la N340 y es una de las carreteras más espectaculares de España. Acantilados sobre el Mediterráneo, curvas infinitas y paisajes que parecen irreales. Pero no es solo belleza, aquí también se esconde historia, desde rutas milenarias hasta episodios que marcaron este país. En este viaje en moto vas a descubrir lugares que quizás no conocías y momentos que no se pueden explicar, solo vivir. Si te gusta viajar de verdad, este vídeo es para ti. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo. Estamos en la Charquía, en Belén, Málaga, y aquí empezamos la ruta que nos va a llevar hacia el desierto de Tabernas, en Almería. Y vamos a recorrer la N340 hasta Castelldefels. Bueno, y hoy tengo un compañero de ruta especial. Se trata de Juanjo Memphis, del canal Juanjo Memphis On Road. ¿Quieres calentar motores un poquito? ¿Qué querrá decir, Lucas? ¿Que quiere que nos metamos en pista? ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Que nos metamos en pista? ¿Quieres calentar motores, sí o no? El Lucas ya está tentando. Hombre, Lucas, ¿tú qué crees que te voy a contestar? Venga, adivínalo. Venga, te voy a meter el primer berenjenal de hoy. Vale, mira. El Lucas ya quiere meternos un problema. No, ningún problema, tío, ningún problema. Y yo voy estrenando botas, que lo sepáis. No le tengo ni el tacto cogido las botas. Esto es un atajo, tío, para perder un poco el tiempo, ¿sabes? Como vamos bien de tiempo, pues vamos a perder un poco el tiempo. Vamos a ir aprovechando a perder más el tiempo, venga, pero un tiempo muy bien perdido, ¿eh? Hombre, para hacer más interesante el vídeo, si no, es que... Mira Lucas metiéndome el lío. Mira esto subiendo para arriba. Y a ver si la liamos aquí, por lo menos estamos cerca de casa, ¿sabes? Mira aquí. Mira. Qué gana tiene el Lucas de que yo la palme. Mira los agujeros. ¡Oh! Yo no subo, Lucas. ¿Cómo que no? Vente para acá. No, tú sabes cuando yo siento que no. Ay. Eso. Aquí si palmamos los dos. Pero vente para acá, vente para acá. Que no te enteras que no subo yo por ahí, que no tengo yo el pulso. Pero, tío, te va a perder la vista. Bueno, yo la veo de aquí abajo. Bueno, pues ya está. Ya la habéis visto, ¿no? Ya la habéis visto y ya me puedo bajar, ¿no? ¿Te has subido eso ya unas cuantas veces? Una vez. Ya sabes. Una vez, me lo subí una vez. Ya la he visto una vez y yo es la primera vez que lo veo y esto lo veo yo muy inspirado. ¡Cobarde, pecador! ¡Cobarde! Pues mira lo que se viene aquí. Mira, el Lucas que quiere... Que nada. ¡Ay! ¡Ay, que me he metido con Noé! ¡Qué cabrón! ¿Por dónde me está metiendo? Quería que estuviera y casi la cago en la agujero. ¡Ay, casi la cago! Mira, aquí puede lavar la moto. Ahí puedo lavar la moto. No, déjate, que ya la he lavado en Zaragoza. Mira que lo que se viene aquí, tío. Una trialera. Una trialera, para hacer trial. Hostia. Bueno, voy estrenando botas y maleta, no lo perdáis. Ahora os lo enseño. El nota venía a mi casa y he dicho, tío, ¿tú para dónde vas? ¿Para Cabo Norte? Tira para adelante. Mira la pedazo de maleta que me lleva. Llevo maleta de mis amigos de Lone Rider. Pues ya está, ya se acabó la fiesta, tío. Joder, con todo el trabajo que pongo para editar los vídeos
para grabarlo y todo eso, pues lo mínimo que podría hacer es suscribirte a mi canal, que además te sale gratis, es completamente gratis para ti y a mí me ayuda un montón. Y ya, si me quieres ayudar de verdad, podrías invitarme a una cerveza, porque yo estoy siempre a falta de cerveza en mi frigorífico. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues te puedes abonar a mi canal. Por 2 euros al mes tienes acceso a contenido exclusivo solo para abonados del canal. Así que nada, pues ya que te he soltado la chapa, ahora sí que puedes continuar con el vídeo. Pues aquí salimos en Maro, en la salida de Maro, porque aquí vamos a empezar el trozo guay de la N340. Hombre, podríamos haberlo hecho bordeando todos los pueblos estos, pero sería un auténtico coñazo. Hay mucho tráfico por ahí. Mira, por aquí hay una antigua fábrica. A pocos kilómetros de Nerja, entre cañaverales y barrancos, se levantan las ruinas de una antigua fábrica de azúcar. Este lugar fue durante muchos años el motor económico de toda la zona, donde la caña de azúcar se transformaba en uno de los productos más valiosos del Mediterráneo. Construido en el siglo XIX y conectada incluso con el famoso acueducto del Águila, la fábrica llegó a ocupar decenas de miles de metros cuadrados y daba trabajo a cientos de personas. Hoy solo quedan muros silenciosos, maquinaria oxidada y una historia olvidada que todavía parece susurrar entre estas ruinas. Un lugar fascinante, lleno de historia y de enigmas. Venga, vamos a ver la fábrica abandonada. Con el paso de los años, las historias alrededor de la fábrica no han dejado de crecer. Se habla de túneles ocultos bajo el complejo y de galerías que podrían conectar distintos puntos del recinto, alimentando todo tipo de teorías. El lugar ha llamado tanto la atención que incluso el programa de televisión Cuarto Milenio, dirigido por Iker Jiménez, se interesó por estas ruinas y por la leyenda que las rodean. Algunos vecinos hablan de ruidos extraños, presencias y fenómenos difíciles de explicar. ¿Verdad o simple leyenda? Lo cierto es que estas ruinas siguen alimentando el misterio y han convertido a la antigua azucarera de Maro en uno de los lugares más inquietantes de toda la Axarquía. Vámonos, si no, de verdad no vamos a llegar nunca a Almería, tío. Pero sí, aquí se escuchan voces, por la noche. Ahora no. Tiene que venir por aquí por la noche. Mira, aquí a la izquierda, ¿vale? Mira qué pedazo de acueducto. Y justo aquí aparece uno de los monumentos más curiosos de toda la Axarquía, el acueducto del Águila. Fue construido en el siglo XIX para llevar agua hasta la cercana fábrica azucarera de Maro, imprescindible para procesar la caña de azúcar que se cultivaba en toda esta zona. Más de un siglo después, este acueducto sigue en pie, recordando la época en la que el azúcar era el gran motor económico de toda la costa de Málaga. Esta es la parte más bonita. Seguimos avanzando por uno de los tramos más espectaculares de toda la N340, a su paso por la provincia de Málaga. Mira qué estampa. Espectacular. Aquí la carretera serpentea entre montañas y el Mediterráneo, regalando vistas increíbles de una costa todavía bastante salvaje. Aquí hay unos pedazos de alcantilado que flipas.
A lo largo del camino aparecen pequeñas joyas escondidas como la playa del Molino. Mira la playa ahí abajo. Mira la playa. La espectacular Cala del Cañuelo o los impresionantes acantilados del Cerro Gordo. Un paisaje donde la sierra cae casi en vertical hacia el mar y donde cada curva de esta carretera histórica se convierte en un auténtico mirador natural. Mira, ya estamos en provincia de Granada. Seguimos en nuestro viaje a través de la carretera N340, una vía que no solo recorre la costa, sino también la historia. Sus orígenes se remontan a antiguos caminos romanos que unían Cádiz con Barcelona, siguiendo este mismo litoral bañado por el Mediterráneo. Aquí el asfalto se funde con la montaña, el mar se abre infinito a un lado, y cada curva parece dibujada para ser vivida, no solo recorrida. En estos tramos, los más puros, donde la N340 deja de ser una simple carretera y se convierte en un viaje que conecta pasado, paisaje y libertad. Pero no toda la historia que guarda esta carretera son de viajes y paisajes. En 1937, durante la Guerra Civil, miles de personas huyeron por aquí en lo que se conoce como la desbandá, escapando de Málaga hacia Almería, bajo el fuego de la aviación y los barcos. Familias enteras caminaron por este mismo trazado, entre el mar y la montaña, convirtiendo esta carretera en un escenario de uno de los episodios más duros y silenciados de nuestra historia. Hoy, mientras recorremos estos tramos espectaculares, es imposible no pensar en todo lo que ha pasado por aquí, porque la N340 no es solo un camino, es memoria viva. Mira, a partir de aquí inicia un tramo muy guapo, tío, que es mi favorito de toda la ruta, de la N340. Mira qué colores, tío. Aquí estamos, en Cala Honda, tío. La cala de Honda. Pues mira, yo he pasado por aquí un montón de veces, pero nunca con estos colores, tío. Nunca. La verdad que mola. Qué guapo, tío. Mira, mira. Oh, mira qué color, tío. Qué guapada, tío. Mira una cabra montesa, una cabra montesa. Mira. ¿Dónde? Allí hay un montón, allí. Ah, mira. Mira, aquí están, mira. Ahí está. Se ha metido ahí. Frente a este espectáculo, todo cobra sentido. Porque para mí, viajar en moto nunca ha sido la moto, ni la dificultad del trazado, ni acumular kilómetros o hacer off-road para demostrar nada. Tampoco es perseguir destinos de moda, ni hacerse una foto al atardecer para subirla a las redes. Para mí, viajar es esto. Es quedarse en silencio frente a un paisaje como este, mientras el cielo se enciende y el mar refleja cada color. Es
sentir algo difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Es darte cuenta por un instante de que estás vivo, de que eres afortunado, de que en el fondo ya lo tienes todo. Y en momentos así, sin ruido, sin prisa, solo queda dar las gracias a Dios por poder estar aquí. Esta es la parte preferida. Mira, Ay, 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 ay. mira. Señores, vamos a dejar de grabar porque tenemos que coger la autovía. Así que nos vemos después. Tío, vamos pa Mordor en realidad, ¿eh? Bueno, estamos entrando a Almería y nos ha cogido la noche, ha empezado a llover y nos quedan 40 minutos para el camping. La cosa es que no teníamos el pensamiento de que iba a llover, porque hemos visto la aplicación Windy y no ponía agua para nada. Y ya estaba un poco preocupado porque, joder, vamos en tienda de campaña y con el frío que va a hacer mañana y encima con agua, pues la cosa no pinta bien. Así que, pues, yo no sé, en cuanto lleguemos allí, tenemos que tomar la decisión. ¿Plantamos la tienda o no la plantamos? Porque la previsión aquí, no sé, esta noche puede llover fuerte, yo qué sé. Bueno, faltan 13 minutos. Estamos ya en el desierto, lo que pasa es que no vemos nada. Estamos yendo a un camping que se llama Little Texas y que está después de Tabernas. Tío, esto da miedo, ¿eh? Esto da miedo. Bueno, parece que estamos, ¿eh? Parece que estamos. Parece que... ¿Aquí no, Lucas? No. Me dice más para adelante, tío. ¿Y ahora qué? Está cerrado esto. Tenemos un problema, tío. Pero, a ver, el tío me dijo que podíamos llegar cuando queramos. Llegamos al camping de noche y está cerrado. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Te la jugarías si entrarías o te darías la vuelta? Yo normalmente soy bastante previsor, aunque mi compañero de viaje no tanto, la verdad. Así que no me había pasado nunca. Pero si te encuentras con esto, tranquilo. Si la cancela está abierta, puedes entrar sin problema. Buscar tu parcela y pasar la noche. Al día siguiente, lo normal es que pasen a buscarte para hacer el check-in y pagar. Así que cero estrés, que estas cosas también forman parte del viaje. Mira, una como la mía, la Teneré. El destino quiso que, con el camping casi vacío y un montón de parcelas libres, acabáramos justo al lado de una caravana con una moto aparcada afuera. En ese momento no le dimos demasiada importancia. Una coincidencia más del viaje. Pero quedaos con esto,
porque ese encuentro va a cambiar por completo lo que nos espera mañana. La temperatura por esta noche va a llegar a 0 grados. A 0 grados, tío. Y ahora hay que montar la tienda. Y así, casi sin buscarlo, nuestra noche solitaria se transforma en una noche que no esperábamos. Mi casa es su casa. Bien, bien. Todo gracias a Nigel, nuestro anfitrión irlandés, Hola, Ahí. ¿qué tal? que viaja en autocaravana acompañado de su Tenere 700 World Ride, la misma que vimos al llegar. Oh, no hablo español. No pasa nada. En España, I should speak Spanish. Aquí no aprendemos inglés. But you don't have an Irish accent. How you doing there? Okay, How you doing? All right there? Una de esas casualidades que solo pasan en ruta y que, como veréis en el siguiente episodio, no fue una coincidencia cualquiera. Nigel. I'm busy cooking. Exacto.